Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética ni soy un ave de esas del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famoso por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo esperará hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, de Campos de Castilla. Un buen punto de partida para seguir la biografía de Antonio Machado es centrarnos en su poema Retrato, el poema que encabeza su libro Campos de Castilla y que viene a ser un compendio de su biografía. Machado nace en Sevilla en 1875, como bien recuerdan los primeros versos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, un huerto claro donde madura el limonero. Y de ahí que el limonero sea uno de los árboles que cuando aparece en la poesía de Machado se asocie a lo lúdico y sobre todo a la etapa de la niñez. Se traslada a Castilla, dice, mi juventud 20 años en tierra de Castilla, donde irá a estudiar a la institución libre de enseñanza. Machado pertenece a una familia liberal, y él mismo lo es, aunque sin extremos, cuando dice hay en mis venas gotas de sangre jacobina, lo cual no influye el pensamiento político en su poética, como bien dice, pero mi verso brota de manantial sereno. No es un adoctrinado, no es un hombre en que la idea prevalezca, valga la redundancia, por encima del hombre. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno, dice Machado, y eso es lo que nos queda, ¿no? Posiblemente fue un hombre bueno en el sentido literal de la palabra. Habla también de su porte, se reconoce a sí mismo que no fue ni un seductor mañara ni un bradomín isido, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Machado en 1907 gana la plaza de francés en el Instituto de Soria y allí se traslada. Será en Soria donde conocerá a su esposa y tendrá un matrimonio que durará poco tiempo porque Leonor morirá fruto de la tuberculosis. Este sufrimiento que lleva aparejado la enfermedad de Leonor halla claro reflejo en un poema precioso como es A un olmo seco, incluso después de su muerte, cuando Machado abandona Soria y regresa a Andalucía, en concreto a Baeza, en el poema
dedicado a José María Palacio. Ya instalado en Baeza y ya un poeta de éxito que se interesa sobre todo por la filosofía, de hecho llegará a hacer su doctorado en filosofía, regresa a Madrid y cuando estalla la guerra civil se pone del lado de los republicanos, hasta tal punto de que cuando acaba la guerra, en 1939, acompañado por su madre, cruza la frontera por Cervere y se instala en un pueblecito llamado Colliure, donde primero morirá su madre y al cabo de 3 días morirá también Antonio Machado. Precisamente en Retrato parece haber unos últimos versos proféticos. Termina el poema diciendo: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Casi desnudo, con 2 versos en el bolsillo de su gabán, es con lo que Machado tomó esa nave que lo condujo a la muerte. En cuanto a su estilo, puede observarse también en el poema Retrato. Aunque Machado empieza siendo un modernista, Soledades es un libro en un principio modernista, un modernismo que luego eliminará en la segunda versión, Soledades, Galerías y otros poemas, en el que, como he dicho, elimina algunos de los poemas modernistas que había escrito, pero sí que puede entenderse como un poeta que evoluciona desde un primer modernismo, aunque no un modernismo ostentoso como el de Rubén Darío en su apogeo, sino un modernismo con ciertos tintes intimistas y sobre todo por encima del modernismo una filiación al simbolismo. El simbolismo es el gran protagonista de Soledades, Galerías y otros poemas. Machado trabaja con unos símbolos: el camino, la fuente, el agua, la colmena, etcétera, 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 que devienen a ahondar en la actitud y en la visión que del mundo tiene el poeta. Cuando las palabras no son suficientes, hay que recurrir al símbolo, y eso es lo que hace Machado en su primer poemario. En cuanto al rechazo que siente por el modernismo, también aparece en Retrato. Dice: desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. Y por ello no olvida que consubstanciar a la poesía es el fin de la belleza. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. El clasicismo, ¿no? El clasicismo del francés Ronsard, esa sí es una belleza serena que debe acompañar al poema. También es muy importante que a Machado le importa más el fondo que la forma, le importa más la idea que el molde que le da a esa idea. Dice: no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Su segundo libro, su segundo poemario, Campos de Castilla, presenta una evolución importante con respecto al primero, y es que el simbolismo prácticamente ha desaparecido de Campos de Castilla. Es un libro de tono más realista, en que, por una parte, aparece esa sensación y sentimiento que Castilla ha provocado en el poeta, y por otra, una relación con la generación del 98, puesto que, como los otros miembros de esta generación, Machado también
ve a España y trata a España a través de Castilla, como bien podemos advertir en el poema que comentaremos, El mañana efímero. Este es un breve repaso de la biografía y el estilo y los poemarios principales de Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Sueña el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? De Soledades, Galerías y otros poemas. Un ejemplo de los símbolos en la poesía de Machado pertenece a este poema, cuyo primer verso es Yo voy soñando caminos. En la primera frase se advierten tres de los símbolos más importantes de Machado: el sueño, el camino y la tarde. Yo voy soñando caminos de la tarde, dice el poeta. El sueño como la forma real de conocimiento. La vida se conoce mejor o se entiende mejor a través del sueño que a través de la aprensión de la realidad. El camino es la propia vida, un símbolo que tiene su antecedente claro en Jorge Manrique y que equipara la vida del hombre al camino que se va andando. Y por último, la tarde evoca siempre un sentimiento de nostalgia, a veces un sentimiento de que la vida está llegando a su fin, a veces, como en este caso, trasluce la angustia existencial, la angustia por vivir, la angustia de la nada que acecha al poeta. A partir de estos tres símbolos, y con una pregunta tan clara como ¿a dónde el camino irá?, Machado se pregunta por el sentido de su existencia y llega a una conclusión: yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. Tiene claro, pues, el poeta que el canto, es decir, la poesía, sirve simplemente para justificar toda una vida. Machado reconoce que el poeta es aquel que tiene una sensibilidad especial, capaz de tomar la realidad o saber encontrar en la realidad aquello que los ojos normales no ven. Y una vez el poeta ha captado esa realidad, la devuelve en forma de poema al pueblo. Incorpora otro tema a este poema, que es el tema del amor. Parte de unos versos de Rosalía de Castro. Decía Rosalía: eu teño un cravo cravado no corazón. Yo tenía un clavo clavado en el corazón. Machado sustituye el clavo por la espina. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y ante ese sentimiento de vacío, de la nada, quizá sería mejor volver a sentir, aunque fuera para sentir el sufrimiento. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Si en Rosalía claramente es un poema de amor, no es tan claro que esta pasión se refiera en concreto al amor de una mujer. Puede simplemente ser la pasión por la vida, la pasión por la poesía, que es la que está cantando anteriormente en ese sueño el poeta. De hecho, cuando dice la tarde más se oscurece
y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece, hace mención esa tarde simbólicamente no al final del día, sino a esa etapa donde van languideciendo los sentimientos y los propósitos del hombre. Por tanto, la espina vaya con el timbre, la espina puede entenderse en un doble sentido. Los dos siguientes poemas que vamos a comentar, a un Olmo Seco y a José María Palacio, tienen en común la estructura del poema. Es decir, primero se hace una descripción en un poema de un olmo que ha sorprendido a Machado en su paseo, y por otro de la primavera soriana. Se describen con profusión tanto el árbol como la estación, y en los últimos versos, solamente en los 3 últimos versos finales, se toma el tema del poema. En el primer caso, la esperanza de Machado de que se recupere Leonor. En el segundo, la recomendación a su amigo Palacio, el único amigo prácticamente, o el mejor amigo que deja en Soria, de que suba hasta el cementerio a dejarle unas flores a Leonor. Si vamos leyendo el poema del Olmo Seco, los primeros versos nos dan la clave. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Este olmo, destinado a la muerte, destinado a ser melena de campana, lanza de carro o simplemente a quemarse en un hogar, le han salido de pronto unas hojas verdes que parecen darle una nueva vida. Es cierto que esas hojas no serán suficientes para cumplir como los otros árboles y albergar en su seno multitud de pajarillos. Ejército de hormigas en hilera van trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Es decir, un árbol prácticamente muerto, un árbol desahuciado. Sin embargo, esas hojas verdes que le han salido le llevan al poeta a decir: Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y Machado reflexiona: si este árbol, que estaba más muerto que vivo, le han salido unas ramas verdes, ¿por qué no va a curar Leonor? Traslada la realidad del árbol a la realidad de la esposa. Su esposa está desahuciada, su esposa está grave, su esposa va a morir, pero ¿por qué no va a salvarse? ¿Por qué no se va a operar otro milagro de la primavera en su mujer? De ahí la comparación, más que la comparación, como ese pequeño detalle, esa mínima anécdota que saben ver los ojos del poeta, como son las ramas verdecidas, como esa ilusión se traslada a su realidad con su esposa Leonor. Pero, como sabemos, Leonor muere y Machado abandona Soria para regresar a su Andalucía natal, en concreto a Baeza. Y allí escribe el poema José María Palacio, que, como hemos dicho, tiene la misma estructura. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? Describe esa primavera castellana, esa bella primavera del Alto Duero, una primavera tardía, pero una primavera hermosa, porque hay que recordar que a Machado le ha impactado profundamente lo agreste
del paisaje castellano, muy en contraste con su paisaje andaluz. Va describiendo pues esta primavera soriana y de nuevo, cuando se llega al final del verso, dice el poeta: con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Es decir, el espino es el nombre del cementerio de Soria, donde está enterrada Leonor. El poeta le recuerda a su amigo que, ya que él no puede ir, le lleve en esa primavera alegre unas flores a Leonor en recuerdo y en memoria suya. Por tanto, y concluyo ya, hay que fijarse en esta estructura que es muy propio de Machado, una descripción del objeto, y ese objeto luego evoca la realidad, el tema al cual Machado quería referirse. A un olmo seco. Al olmo viejo, podrido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que el rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. A José María Palacio. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh mole del Moncayo, blanca y rosa allá en el cielo de Aragón tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino donde está su tierra. De Campos de Castilla. El mañana efímero. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma inquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y, por ventura, pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero a la moda de la Francia realista, un poco al uso del París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar de la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables y católicas.
El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero, la sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero, el vacuo ayer dará un mañana güero. Como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea, de Campos de Castilla. Para terminar con Antonio Machado, vamos a hacer el comentario del poema El mañana efímero, un poema cargado de crítica social y que entronca directamente con la adscripción de Machado a la generación del 98, pues el tema de este poema es el dolor por la España inoperante, por una España vacía y prácticamente atrasada frente a esa nueva España en la que creen los miembros del 98, cuando se refieren a ese pasado heroico de la raza. Creen que si España fue grande por sus propias virtudes, por las virtudes de sus grandes hombres, puede volver a llegar a serlo. Esta idea de confianza en el mañana, a pesar del triste presente, es algo que aparece en todos los escritores 98istas, pero especialmente en Machado cuando se ocupa de estos temas sociales. Empieza el poema haciendo una crítica a esa España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma inquieta. Esa España de iglesia y de toros, de fiesta y de poco trabajo, ha de tener su mármol y su día, es decir, tiene que tener su fin inmediato, porque lo único que puede engendrar, a lo que puede dar lugar esa España es a un mañana vacío y afortunadamente, dice, y por ventura pasajero. Personifica esa España nacida de la ignorancia en ese joven lechuzo y tarambana, sayón con hechuras de bolero, y insiste de nuevo en esa realidad de la España que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste, volviendo nuevamente a ese inmovilismo que caracteriza a la sociedad española en gran medida por las trabas que ponen los estamentos religiosos hacia el libre pensamiento, hacia el avance. Hay que recordar aquí que Machado estudia en la Institución Libre de Enseñanza, por tanto conoce bien las tesis regeneracionistas, conoce bien las tesis de Giner de los Ríos en cuanto a la educación y sobre todo una educación progresista, liberada del yugo de la religión en sus dictados, ¿no? Y esa es la España que critica Machado, porque es la España que no deja avanzar o que no nos permite estar a la altura, como dirá Valle Inclán en Luces de Bohemia. España, ¿verdad?, es el esperpento de Europa. Bien, después de definir esta realidad, aparece la esperanza. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, es decir, la España dispuesta a trabajar para sacar a la nación adelante, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, volviendo o girando los ojos hacia atrás y tomando la fuerza precisamente de aquellos grandes hombres que engrandecieron en el siglo XVI nuestra nación. Esa nueva España que nace
dice una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Es decir, la España, la nueva España, que tiene que limpiar esa vieja España que no conduce a nada. Y para terminar con la grabación, recordar que Machado muere el 22 de febrero de 1939, después de haber pasado la frontera, después de haber perdido una guerra, y días después se encontró en su gabán unos versos, unos preciosos versos de un poema que nunca llegó a escribir, unos versos que encierran toda la melancolía y toda la evocación de la poesía de Machado. Dicen estos últimos versos: estos días azules y este sol de la infancia. Un inicio de lo que posiblemente hubiera sido un poema magistral.